con Federico Bellone, que nos acompaña en la mañana de hoy en nuestra última charla inspiracional del año, este primer año que ha sido bastante complejo, y queríamos cerrar con un tema realmente que nos inspirara mucho. Hemos pasado por dificultades muy grandes en términos personales, familiares y por supuesto todo lo que implica los temas sociales y económicos que se han visto afectados en nuestros países con esta crisis del COVID-19. Así que invitamos a una persona muy cercana a la casa y a nuestros corazones. Yo creo que la gran mayoría de personas que ustedes están acá tienen un aprecio grande, y si no lo tienen aún, seguro que una vez escuchen a Federico así lo van a sentir. Es un grupo pequeño, lo cual me encanta porque también nos permite tener discusiones. Este formato es una charla inspiracional, no es un webinar donde simplemente se conecta uno y se queda escuchando al speaker, sino que queremos que participen, que hablen, que dialoguen con Federico. Federico, como lo decimos en esa invitación que les enviamos, es un apasionado. Cuando yo le decía, ¿cuál es tu sueño, Federico?, él me decía ser guardabosques. Y eso es básicamente lo que vamos a tratar hoy, que veamos nuestros sueños. A veces en el día a día olvidamos esos sueños, y me encanta que Federico lo tiene claro y de alguna manera así ha dedicado su vida para trabajar por América Latina. Federico, mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para dar este cierre de 2020 a nuestras charlas inspiracionales. Tenemos un grupo maravilloso, creo que conoce a la mayoría, quien no, bienvenido a conocerlos, y que nos compartas. Y yo quisiera arrancar un poquito, voy a hacer un par de preguntas que nos ayuden a inspirar, pero también invito al público, por eso nosotros desde Latimpacto no usamos herramientas que no podamos vernos. Los invito a que prendan sus audios, a que prendan sus cámaras, a que sentamos que estamos en un café compartiendo. No lo podemos hacer por la pandemia, pero sí podemos estar a un clic. Aquí veo, por ejemplo, a Tiago, que nos está acompañando desde Berlín, lo cual me encanta. Veo a gente desde México, desde Brasil, de distintos países digamos, de América Latina, entonces en ciudades de México, Colombia, así que encantados de qué rico que estamos a un clic, y los invito a que cada uno tome su café y prenda sus cámaras y se sienta parte de este diálogo, que cortemos un poquito esas barreras que nos impone la virtualidad y que nos sintamos cerca, que eso es lo que realmente buscamos. Así que Fede, bienvenido a todo este gran grupo, a conversar un poquito. ¿Cómo estás viendo tú este tema de la regeneración? ¿Cómo estamos viendo el tema de la sustentabilidad? Que no se vuelva, digamos, cada vez tenemos más conciencia de los cambios que tenemos que hacer. Veíamos noticias de que en Wall Street ya se está volviendo el agua, digamos, que vamos a negociar en Wall Street, y a todos nos genera como ruido y como miedo. Entonces, un poquito que compartamos eso, ¿no? Todos que estamos acá sentados, digo sentados porque siento que estamos en una mesa juntos, tenemos un interés grandísimo por trabajar por temas de sustentabilidad, por trabajar por cambios sociales y ambientales. Así que, Fede, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves tú esto que está sucediendo? Compártenos algo, y tú que conoces muy bien del mundo de que estamos trabajando en Latimpacto, de Venture Philanthropy, inversión por impacto, compártenos. Y agradezco a quienes están conectados desde Brasil, que podamos hablar en español, y por supuesto Fede habla perfectamente portugués, así que Fede, estamos aquí, bienvenidos a que podamos hablar en portuñol, que es realmente nuestro idioma oficial en Latimpacto. Gracias, Carolina. Muito obrigado. Bueno ver a amigos, gente que no conozco, gente que conozco. Estamos todos enredados. Y a mí lo que más me inspira es dialogar con otros agentes de cambio, changemakers como ustedes. No me siento en condiciones de dar una palestra, como dicen en portugués, una ponencia. Creo que eso no es la idea. Y además eso va mucho a tu pregunta, o sea, ¿cómo veo esto y qué es esto de la regeneración? Bueno, uno tiene algunos atisbos, pero es algo que tenemos que desarrollar juntos, ¿no? Yo lo que diría es que regenerar es un nuevo paradigma, perdón, no es nuevo, igual no sé muy bien cómo irá esta presentación, tengo algunas ideas ahí, algunas cosas, pero veremos un poco cómo reacciona el grupo.
Pero lo que puedo decir es que el tema de la regeneración no es absolutamente nuevo. De hecho, uno puede ver muchas evidencias en las culturas indígenas tan presentes en nuestro continente, de que ya lo hacían en épocas precolombinas, ¿no? Lo que sí me parece es que, como todo paradigma, nos obliga a repensar algunos de los paradigmas que están más establecidos, como por ejemplo, como es el paradigma de la sostenibilidad, ¿no? Se habla mucho de los famosos límites planetarios, por ejemplo. Es un estudio, un concepto que todos hemos oído mencionar, Johan Rockström, etcétera, que establece eh, que hay unos límites que no podemos pasar muy bien. Pero ese paradigma nos dice muy poco sobre qué hacer para no pasarlos, ¿no? Además, hemos, a lo largo de miles de años, degradado mucho nuestro planeta, nuestra fuente de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos sostener? Realmente lo que tenemos que hacer es reponer, restaurar, regenerar. Y eso es nuevo. De alguna forma, estamos empezando a ver compromisos desde el mercado, desde empresas, desde políticas públicas, el papel de la filantropía de impacto, que se están moviendo en esa dirección, y veo a personas conocidas que se mueven en ese ámbito. Me encantaría que comentaran. Entonces, para mí es un desafío de cómo tomar esas pepitas de esperanza, esos ejemplos, y aprender de ellos y escalarlos, ¿no? Y creo que ahí el papel de la filantropía de impacto tiene un rol muy importante que cumplir, justamente en ese espacio intermedio entre lo que es la práctica establecida y las posibilidades de futuro. Muchísimas gracias. Para quienes se han unido, volverles a reiterar que esto es un diálogo abierto, donde están bienvenidas todas las preguntas. Levantan su mano, por favor, y bienvenidos a que hagan partícipes de esta conversación. Federico, tú, digamos, has pasado por organizaciones que han trabajado en América Latina de manera decidida, llámese Avina, Porticus últimamente, conociste en Brasil, Sistema B, apoyaste de una manera decidida, y ahora estás en todo el tema de regeneración. ¿Cómo ha sido ese transcurso de la vida y cómo, digamos, uno podría impulsar? Siempre nos queda, bueno, ¿cómo es realmente generar impacto desde la filantropía? Y tú has tenido ese recorrido práctico, digamos, si tú te sentaras con alguno de nosotros que estamos aquí reunidos a darnos consejos, bueno, vamos realmente a generar impacto, a que tú decías ahora, está totalmente degradada nuestra fuente de vida y nos corresponde como filantropía generar ese cambio. ¿Cómo te lo imaginas? Y bienvenidos los aportes, por supuesto, que puedan dar todos. Y tú me decías que tienes una presentación, así que bienvenida si la quieres hacer y proyectar. Después, sigamos con la Vale. corriente, y desde luego tu invitación a que otros levanten la mano y aporten. Yo creo que, bueno, como decía, siempre he trabajado hasta hace poco en el mundo de los donantes, de los emprendedores, de los change makers. Ya comentaré un rato en qué estoy ahora. Pero, por ejemplo, mi carrera empezó directamente con el fundador de Fundación Avina, que era un industrial llamado Stefan Schmidt-Heine, que fue un hombre muy importante para su generación, ¿no? Fue un hombre de negocios, venía de una familia, ya era tercera generación, de empresarios suizos, y es muy conocido porque a los 29 años se había heredado la mayor industria de amianto, de asbestos en el mundo. Hoy sabemos los problemas del amianto, pero mi abuelo, que era ingeniero civil, era constructor y amaba el amianto. Todo el mundo usó el asbestos como fibra milagrosa, y a los 29 años este hombre se da cuenta de que tiene pues una bomba de relojería en las manos, ¿no? Y dedica su vida a intentar salir de eso, manteniendo el negocio.
Y fue uno de los grandes inspiradores de lo que en aquel momento, hace 20 años, era el paradigma, ¿no? De la ecoeficiencia, de que las empresas tenían un papel en la sociedad. Eso no era tan obvio. Hoy estamos con las empresas de triple impacto, o sea, todo lo que hemos recorrido en 20 años, ¿no? Eso llevó a la cumbre de Río, a las varias convenciones, y entonces entramos un poco en el paradigma de cómo hacíamos para seguir produciendo y manteniendo nuestros estándares de vida, pero, digamos, afectando menos al mundo natural. Y eso era un abordaje bastante incremental, basado en cambio de prácticas. Empezó el paradigma de la responsabilidad social corporativa, que era un poco toda la cuestión de la licencia para operar, de que, bueno, si uno es responsable con su entorno, también es más competitivo, pero no cambiaba esencialmente el modelo de negocio, ¿no? Digamos, fue muy importante para hacer que las empresas y el sector económico, en definitiva, tomaran cartas en el asunto de nuestro planeta, de nuestro futuro común. Pero no cambiaba esencialmente el modelo de negocio. Y yo creo que el nuevo paradigma, y aquí creo que veo gente de Sistema B, es un gran ejemplo, ¿no? Es decir, cómo pones en el centro de tu modelo de negocio algo que es inherentemente bueno, y que no pone, digamos, parches a un negocio que a la larga no es sostenible, ¿no? ¿Y cómo veo el impacto? Una cosa que observo específicamente en el sector de la filantropía, al que aludías, Carolina, es que también en estos últimos 20 y poco años, que son los tiempos que llevo yo en este sector, por un lado, muy bienvenida la entrada del sector empresarial al sector filantrópico y de la donación. Trae consigo no solo recursos, sino toda una disciplina de planeación, de efectividad, de toda una serie de herramientas. Muy bienvenidas. Sin embargo, muchas veces he observado que también trae consigo un cierto conservadurismo, un cierto miedo al riesgo, que se entiende desde la lógica de un inversionista que tiene que cuidar su inversión y todo eso. Pero la filantropía no debe ser eso. Yo creo que la filantropía está ahí para asumir riesgos, para cubrir esa zona de incertidumbre que no debería ser cubierta ni por dinero privado de un accionista ni por dinero público, ¿no? Y muchas veces he notado que eso se confunde un poco. Y he sentido que en muchos casos la filantropía, junto con esa disciplina y esa nueva comunidad de empresarios, no siempre ha sabido discernir y ha importado también un cierto recelo con el riesgo, ¿no? Que no estamos para eso, mucho menos en post-COVID. Pues totalmente de acuerdo contigo, esa mirada de riesgo es realmente la que buscamos nosotros aproximarnos y cómo tomar riesgos, pero digamos también muy conscientes con las herramientas para que generar ese impacto, ¿no? Es como hacerlo de manera disciplinada, pero también digamos con las herramientas necesarias y con esa paciencia. Yo creo que es que no solamente es hablar de riesgos, sino de paciencia. Pero a todo el mundo muy callado y quiero nuevamente reiterar que esto es un café, o sea, esto no es un webinar ni una charla que los invitamos a que se uniesen con Federico, sino queremos que realmente participen y se lancen. Estamos a fin de año, tenemos tantas preguntas, estos temas de sostenibilidad sí que nos generan como un miedo, a veces los vemos lejanos, pero son tan cercas a nuestro ser humano que sí quisiera que se animasen a participar. Así que voy a dar unos segundos. Alan, que ahora se unirá a nosotros, nuestro director de conocimiento. Adelante, Noel me levantó la mano. Sí, Y Carla sí. también. Vamos, Noel, adelante y le doy la palabra a Carla. Sí, una pequeña pregunta. Yo creo Noel, que si te puedes presentar como quién eres y cómo te quieres presentar. Cuando era la invitación, yo le dije a Fe, mándame una foto linda tuya y no me mandes la foto del bio normal que son tan aburridas. ¿Cómo te quieres presentar ante este grupo? Ok, soy Noel, soy francés.
pasé 30 años en un grupo internacional y ahora me quedé en México para atender un centro comunitario, un proyecto con FabLab y muchas cosas que desarrollamos en una fábrica, una planta que tuvimos que cerrar en un barrio muy difícil del Estado de México. Mi punto es que precisamente las empresas grandes, como la en la cual trabajaba y como Danone, por ejemplo, tienen toda una política en este sentido, pero después reciben presiones de sus inversionistas, como los pension funds o otros, y entonces al momento de tomar decisiones cortan muchas veces la ambición que tenían. ¿Cómo podríamos tener un sistema que mide precisamente esta voluntad y este seguimiento de esta voluntad en el tiempo? Vamos a ver, por ejemplo, Danone, que es un ejemplo súper interesante. Ahora que los resultados económicos no son buenos, vamos a ver qué pasa con Emmanuel Faber y vamos a ver si resiste y si realmente su gente sigue con la misma política. Pero creo que sería interesante conocer un poco cómo medir esto y cómo asegurar que no pase estos retrasos que ocurren muchas veces. Gracias. Bueno, yo me lanzo Dale. y invito. No tengo cafecito, tengo mi botella de agua. Y para responderle a Noel, aprovecho para comentar también qué es lo que estoy haciendo ahora, porque tiene que ver y estamos trabajando directamente con Danone, ¿no? Estoy trabajando con los que se llaman High Level Champions, que son los grandes animadores de la ambición climática bajo la Convención Marco del Cambio Climático, y liderando el tema de agricultura regenerativa, ¿no? Y ahí Danone, como bien dices, ha tenido un rol súper importante. No solo Danone, sino punto número uno, que creo que es una estrategia de avanzar y de lidiar con estas presiones. Danone ha liderado una coalición entera, se llaman OP2B, One Planet for Biodiversity, creo que es el acrónimo o algo del estilo. Lo anunciaron el año pasado en la Cumbre de Acción Climática, liderada por el cofundador de Sistema B y fellow de BMW. Veo aquí algunas caras de familiares con esa red. Y entonces una empresa se junta con otras 22 que juntas representan, creo que son 500 billones de facturación anual, alarmados por el empobrecimiento absoluto de los sistemas agrícolas y alimentarios. O sea, como 7 billones de personas en el planeta, dependemos de 12 especies, lo cual es una barbaridad. Y entonces, estas empresas que tienen un poder muy grande en su cadena de distribución, se comprometen con procesos de agricultura regenerativa, que podemos también hablar un poco de qué es eso. Y, cosa muy importante, establecen un director científico. Se llama Alain Vidal, es compatriota tuyo, ¿no? Y entonces reconocen que mucho de esto no se sabe, ¿no? Que va a ser la ciencia que nos va a iluminar un poco en ese sentido, pero sabemos que hay que cambiar de rumbo. Te doy otro dato sobre los inversores. Hace una semana estaba hablando con una entidad que se llama EcoBalance. Tienen un vídeo en YouTube de 3 minutos. De momento es una startup en Australia, financiada con inversores early stage, inversiones de impacto, filántropos que asumen riesgos. Y básicamente lo que hacen es utilizan sensores satelitales para ver a nivel de finca, incluso una finca pequeña, y determinar con esa tecnología el estado de salud del suelo. Entendiendo que esa salud, digamos, da servicios ecosistémicos, diversificación, prosperidad para, digamos, prácticas de producción y también secuestro de carbono. Muy bien, mi pregunta para ellos fue,
Pero ¿quién está pagando todo esto? ¿Quién es lo que? Porque pretenden escalar en todo el mundo y dicen, oiga, o esto es en Australia de momento. Los principales financistas son los bancos, pero no porque tienen un compromiso climático por el bien, sino porque se han dado cuenta que los agricultores que utilizan prácticas que mejoran la salud del suelo tienen menos probabilidad de morosidad con sus préstamos. ¿Sí? Lo cual es absolutamente lógico. La tierra saludable es un activo, eso lo sabe también un agricultor convencional. El tema es que no siempre los incentivos ayudan, ¿sí? Pero eso para mí es un gran señalizador de cambio. Cuando por motivos de crédito puro y duro, los bancos están financiando una nueva tecnología que hace posible entender e invertir en la salud de suelos, por experiencia, eso lo hemos visto en la energía renovable, por ejemplo, en otros sectores que han hecho el tipping point, ¿no? Y por último, diría también, parte de la campaña en la que estoy se llama Race to Zero. Es la mayor campaña de actores no estatales comprometidos con la carbono neutralidad. Uno de los socios es una alianza de asset owners, se llama Net Zero Asset Owners Alliance, y son 38 fondos de inversión que han incorporado estándares de carbono neutralidad en su cartera de inversiones. Entonces yo siento que las cosas están cambiando y en la conjunción de mientras hay empresas como Danone y los aliados de OP2B, que son los que hacen el negocio, y muchos inclusive incorporan métricas de sistema B u otras parecidas, ESG, Science-Based Targets Initiatives, o sea, también estamos viendo que un aumento, no te digo exponencial, pero sí acelerado, de protocolos robustos basados en ciencia que permiten que entonces la inversión fluya. Y eso a mí me da mucha esperanza, ¿no? Muchas gracias. Carla, también tenías una pregunta. Sí, hola, buenos días. Gracias por invitarme. Me encanta el tema. Mucho gusto, a la mayoría no los conozco. Mucho gusto, Federico. Hola. Yo soy Carla Rivero. Recién empecé una empresa de impacto social y ambiental. Hoy en día estoy trabajando en temas de consultoría, específicamente para empresas y fondos, pero veo cada vez más claro que quiero que se convierta en un media company a nivel Latinoamérica, ¿no? Para poder ordenar y curar contenido y de alguna manera promover buenas prácticas a nivel Latinoamérica. Y se llama Bravura, mi empresa. Entonces, gracias por invitarme. Y mi pregunta era más hacia la parte de cómo o sea, mencionas que la filantropía ha tenido este miedo al riesgo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Tengo mis propias teorías de por qué se ha dado eso, y he cambiado varias veces y he profundizado mucho en cada una. Pero me interesa saber cuál es tu teoría, por qué crees que la filantropía le tiene miedo al riesgo. Y como anudado con esa pregunta, quería también saber tu opinión en cuanto a cómo le damos la vuelta. Bueno, o sea, no sé si es cuestión de volverlo atractivo ese riesgo, ¿no? Verlo de otra perspectiva, o si es que el problema era cuestión de perspectiva. Pero en tu opinión, ¿cómo le damos la vuelta? Sí. Bueno, me encanta el nombre de la empresa y he oído muchos acentos mexicanos, lo cual también siempre es un gusto. A ver, creo que primero hay que definir un poco. Filantropía es un término muy amplio, ¿no? Y dentro de la filantropía hay distintos grupos y tribus.
Y aparte en América Latina todos sabemos que la filantropía suele ser una filantropía corporativa, que la filantropía en sentido de grant making todavía es una tendencia principalmente de los Estados Unidos, donde hay incentivos fiscales para eso. Y a lo mejor ahora estamos viendo nuevos pockets en China, en la India, en los países árabes, así que hacen grant making también. Pero supongo que tu pregunta va, o por lo menos yo la respondería, hacia la filantropía entendida como grant making, fondos en manos de entidades, ¿no? Y ahí creo que ahí hay un nuevo discernimiento también que hay que hacer, que filantropía cubre muchísimos temas. Yo, por ejemplo, pude trabajar en temas que dialogan muy bien con la lógica de negocio. Entonces, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, ¿no? Uno puede poner ahí y desarrollar me sale el inglés, un revenue stream, un flujo de caja sobre un proyecto de pago por servicios ambientales. Entonces ahí unos inversores de impacto serían unos socios muy buenos, digamos, ¿no? Porque traen nuevos métodos, traen capital, sostenibilidad, todo lo que sabemos que trae la inversión de impacto. Sin embargo, esa misma filantropía también podría estar apoyando proyectos que tienen que ver con derechos de minorías, derechos humanos, derechos de migrantes, todas problemáticas ardientes en América Latina. En México, hablemos de migración, por no hablar de género, de violencia, de todo tipo de cosas que son muy candentes, donde hasta donde yo sé no se le puede sacar un flujo de caja. Esos son agendas cruciales que posiblemente solo se puedan financiar, digamos, con fondos sin retorno. Los que conocen el programa Build, que montó la Fundación Ford, nace de una constatación muy cuando entra su nuevo directivo, que es un hombre afroamericano, y que se da cuenta un poco de que no había tanta diversidad en Ford y que esa agenda tenía que no solo aumentar, sino como además ellos hacen una retrospectiva y se dan cuenta que si en Estados Unidos toda la cuestión, porque ellos donan principalmente en Estados Unidos, de los derechos de los afroamericanos ha podido avanzar, a duras penas a veces, fue porque había ONGs bien financiadas, actuantes, competentes, con visión de resultados, etc. Entonces crean este programa donde incorporan, por un lado, excelencia de gestión. Entonces cogieron muchos elementos de la filantropía de impacto, de los negocios de impacto, etcétera, digamos, esa entidad, así sea que es sin fines de lucro, tiene que estar muy bien administrada. Y, consecuentemente, una vez ellos se dan cuenta de que tienen estas capacidades, se la financia, digamos, con fondos flexibles de largo plazo y a fondo perdido. Entonces, la forma de darle la vuelta, que creo que era un poco tu pregunta, era aprender de prácticas de gestión, incorporar todo lo que sabemos que funciona bien en un buen emprendimiento. Y segundo, hay todo un movimiento en el que con Latimpacto hemos hecho parte, con Carolina, que es lo que estamos liderando desde Rockefeller Philanthropy Advisors, en el proyecto Scaling Solutions, que está haciendo advocacy o cabildeo para que la filantropía empiece a dar con más facilidad fondos flexibles, de largo aliento, ¿no? Y atados a resultados y no a outputs, ¿no? Eso si queremos cambiar sistemas, ¿sí? Y no es fácil, hay muchas fundaciones muy bien dotadas que dicen que financian cambio sistémico, pero cuando vas a ver son proyectos de un año, ¿no? Y cada 3 o 4 cambian su estrategia.
Entonces, Sí. eso es una cuestión un poco Sí, cultural que hay que empezar a volverse más articulados en el tema del cambio sistémico y cuáles son las herramientas para ello. sí, más largoplacistas, ¿no? Los Sí. objetivos a corto plazo no traen nada. Y nada más quería agregar algo que le he estado dando vueltas, que es tener la capacidad de comprobar, tener la capacidad de comprobar que este impacto o sea, venga de una inversión de impacto o de un proyecto filantrópico como el tema de migración, eh, que podamos comprobar que sean de impacto directo o indirecto, va a traer un valor económico o cualquier otro tipo de valor a la persona, empresa o país. Y hablando un poco como desde México, creo que ahí nos hemos quedado cortos. En esta parte de profesionalizar y formalizar mucho más los sistemas. Podemos hablar mucho de medición de impacto, pero poder alinear o converger la parte económica, que es el sistema en el que vivimos hoy en día, sea bueno o malo, ¿no? En dinero, con el impacto positivo. Y creo firmemente, y lo he visto, y hay pruebas de eso, de que si entre más impacto positivo, más impacto ambiental y social tengas, mayor crecimiento económico vas a tener. Y esa creencia creo que la tenemos todos los que estamos aquí, por eso estamos aquí, pero sí creo que bueno, a mí personalmente me falta la metodología y las herramientas para poderlo comprobar. Bueno, ahora tenemos una pregunta. Tú terminaste ahora, gracias Carla. Ahora terminaste respondiendo, Federico, alrededor del cambio sistémico. Y hay una persona que sí ha trabajado en esto en América Latina, es tu ex colega y colega actual, Guayana Páez, a quien invito a que también se sume a esta discusión. Qué rico tenernos acá, Guayana, y estar conectados por Zoom. Gracias, Carolina. Qué gusto estar en este espacio y gracias, Federico, por lo que nos compartes. Y tú mencionabas al inicio que la regeneración nos da elementos más concretos sobre cómo y cómo regenerar. Y además de esto, sabemos que en América Latina la filantropía, con algunas excepciones, ha estado un poco hasta los últimos años desconectada digamos, de la dimensión ambiental o de toda la problemática ambiental. Ha habido una priorización por razones obvias de dinámicas sociales, económicas, políticas, de derechos humanos y otras. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo introducir el centro y los fundamentos del paradigma de la regeneración a la filantropía? Porque si hablamos de cambio sistémico, alguna idea compartida debemos tener de qué es hacia dónde queremos ir para entonces poder en conjunto desarrollar esos mecanismos. Pero entendamos que la regeneración, y yo he trabajado, como señalaba Carolina, en la filantropía, pero también desde el mundo en Latinoamérica, en el mundo de empresas, cómo introducir estas nociones, estos fundamentos y acercar a la filantropía a esto, donde no nos quedemos en el debate sobre la gestión filantrópica, sino realmente cuál es el objetivo, cuál es el cambio sistémico que estamos buscando. Y el tema de la charla es regenerar regenerando. Entonces, bueno, como filántropos, que yo siempre digo, todos somos filántropos potenciales, independientemente de que seamos profesionales o no de la filantropía, ¿cómo podemos avanzar ese conocimiento de regenerar regenerando? Gracias. Sí, ¿cómo introducir nociones de regeneración en la filantropía? Bueno, un poco cuando doy esas charlas y son conversaciones que siento que hay interés y cada vez son más y eso me da mucho aliento, siempre insisto que regeneración yo lo veo como un paradigma, una forma de ver las cosas, ¿sí? Entonces, a nivel general, la respuesta es ¿cómo hacen las filantropías para abordar esto? Pues situándose en este nuevo contexto o por lo menos con estos nuevos lentes.
un gran colombiano que nos enseñó mucho, que es Bernardo Toro, siempre dice, y él tiene lentes como yo, ¿no? Entonces él dice, un paradigma es como un par de lentes que no llevo en la nariz, sino que llevo en la cabeza, y se pone los lentes así, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es esta idea de cómo ves algo. La regeneración es lo opuesto del extractivismo, ¿cierto? Entonces, con las lentes del extractivismo, yo veo los recursos naturales como algo a ser consumido de forma costo eficiente, y generó un sistema económico que premia esa costo eficiencia, y las externalidades ya veremos. Ayer, si les hubiera dado una presentación, cosa que me alegro de no tener que hacer, iba a empezar con una noticia que salió ayer en BBC, mencionando un estudio que dice que ahora, a partir de ahora, los seres humanos hemos construido, fabricado, lo que hemos fabricado y construido pesa más que la biomasa. ¿Sí? Aquí lo tengo el titular en inglés. Human-made objects to outweigh living things. Eso es donde estamos. Y eso se llama el antropoceno. ¿Sí? Los que no hayan oído hablar del tema, feliz de mencionarlo, pero básicamente nos hemos vuelto una fuerza geológica. O sea, en 1 millón de años, si hay otros seres inteligentes en el planeta y empiecen a excavar, verán que hubo una época geológica, verán el resto de nuestros edificios, las carreteras, los valles, todo eso. Y ninguna especie antes había hecho eso. La sostenibilidad nos dice, bueno, tenemos que intentar no pasarnos. Entonces es muy incremental y parte de una óptica un poco de escasez, de coping, de adaptar algo, ¿no? Es decir, bueno, no hay más remedio que seguir extrayendo cosas del planeta hasta que pesen más que las propias cosas vivas del planeta. Hagámoslo de una forma un poco más eficiente. Nos hemos pasado los últimos 20 años un poco con ese paradigma, y no lo estoy criticando, ¿no? Nos ha ayudado mucho, ha ayudado enormemente, ¿no? Pero está claro que así no llegamos. Entonces, hay que cambiar la forma de relacionarnos los unos con los otros, y de ahí una gran forma que tenemos de relacionarnos es nuestro sistema económico, nuestras transacciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que como todo cambio de paradigma, no sabemos muy bien cómo es eso. Cuando estábamos hablando con Carolina sobre esta charla, uno de los temas que comentamos es que yo me dediqué 1 año, digamos, salí de mi anterior empleo en filantropía y me dediqué 1 año un poco a recorrer, mochila al hombro, buscando esos ejemplos, que tengo unas fotos, si quieren luego se las muestro, ¿no? Pero ¿qué es lo que aprendí? Que son cosas chiquitas, son cosas iniciales, son cosas que han nacido un poco al margen de este sistema que tenemos, como todo nuevo paradigma. Y entonces yo creo que hay que darle atención. Hay que... un autor que me recomendaron mucho, un gran pensador de regeneración, que es Daniel Wall, me dio en manos el libro que a él más le inspira, de un señor con el que luego acabé trabajando sin buscarlo, que se llama Bill Sharp, autor de la metodología 3 Horizontes, que habla de cómo hacemos que venga el futuro, ¿no? Y él habla de bolsillos de esperanza, ¿no? Esos ejemplos pequeños, pero que son muy coherentes. Entonces podemos ver agricultura regenerativa, agroforestería. En Colombia hay unos ejemplos fantásticos. Podemos ver cómo hacían los indígenas, los precolombinos, para sostener sociedades de centenas de miles de personas sin combustibles fósiles. Lo podían hacer perfectamente. Allí están los restos arqueológicos. Y podemos empezar a adaptar nuestras formas de mercado para que reflejen y valoren eso. Y ahí yo creo que, un poco volviendo a tu pregunta,
al ponernos estos lentes empezamos a ver nuevas conexiones. Otro ejemplo que quiero citar, hay un colectivo de evaluadores, ¿no? Que se llama Blue Marble Evaluation, y lo preside uno de los papas de la evaluación, que es un americano llamado Michael Quinn Patton, que es como la vaca sagrada, digamos así, de la evaluación. Ha escrito muchísimos libros, ha evaluado cualquier cantidad de proyectos. Y él mismo hace una autoevaluación diciendo, nosotros evaluadores hemos sido parte del problema porque hemos creado metodologías para evaluar el éxito de proyectos que eran muy reduccionistas, que se fijaban solo en algunas pocas variables, y que aparte no reconocían la evaluación como un actor dentro del sistema. Y crea este colectivo, o busquen, si quieren, se llama Blue Marble Evaluation. Blue Marble es la canica azul, ¿no? La Tierra vista desde la Luna, considerada la foto ambiental de más impacto de la historia, que es cuando nosotros como seres humanos hacemos un proyecto para ir a la Luna, con todo lo que eso comporta, pero lo que más recordamos de ese viaje, que creo que fue el Apolo 11, y hubo 13 o 14 Apolos, fue cuando la nave espacial dio la vuelta a la Luna y de repente los astronautas ven la Tierra. Y en ese momento se da un cambio de percepción, ¿no? Y sacan la foto, el Earthrise, y eso es muy simbólico porque habla del vernos a nosotros mismos, ¿no? Todo cambio sistémico empieza por la capacidad de vernos a nosotros mismos. Y crean una metodología de evaluación que refleja los principios del antropoceno. Esa metodología ya está disponible y hay alianzas de filantropía. Una de ellas se llama Global Alliance for the Future of Food. Son 20 o 30 entidades filantrópicas, algunas latinoamericanas, muy interesadas en esta cuestión de la agricultura y la alimentación, y utilizan evaluación Blue Marble, que es básicamente una metodología regenerativa, para asegurarse de que sus resultados van camino de la regeneración. Entonces ahí hay un ejemplo concreto y un método. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el tema de evaluación siempre termina siendo como relevante todo esto, ¿no? En cómo realmente vemos que estamos generando impacto y que lo podemos medir. No sé si haya mayores preguntas. Nos quedan 15 minutos, Federico. No sé si yo te puedo hacer esas preguntas. Yo siempre me voy a quedar horas. Pero también querías hacer los breakout rooms o unas preguntas tú al público, ¿no? Entonces también creo que ya es hora que tú puedas hacer esas preguntas, lanzarlas, que me imagino que las querías lanzar en el breakout room. Somos un grupo pequeño y las podemos hacer acá en plenaria, o como tú prefieras. Estamos 28 personas conectadas, entonces tú nos dirás cómo... Bueno, no sé si hay más preguntas en el público. Si no, sí, yo tenía una pregunta. Juan por Pablo. favor, Juan Pablo. Hola, Carolina y Federico, muchas gracias por la invitación. En realidad no me invitaron a mí directamente, sino a Roberto Gutiérrez de la Universidad de los Andes. Yo en este momento estoy haciendo un máster en investigación con la intención de entrar a hacer un estudio doctoral en Regenerative Enterprises y Business Models. Entonces ya vengo como con un bagaje muy desde la academia y por eso me encanta escucharlos a ustedes, porque uno se nutre de esto que pasa en la vida real, ¿no? Y hay unas cosas muy importantes que has mencionado además del business model, y es en cuanto al cambio del paradigma. Una de las cosas que hemos estado reflexionando con un grupo de académicos de Iberoamérica es el problema de la desconexión entre entender los sistemas y los límites planetarios desde el punto de vista científico, y cómo las empresas y otras organizaciones realmente ejercen la sostenibilidad. Entonces, como claro, hablabas de unos indicadores, quisiera que me dijeras un poco cómo están creando estos indicadores, porque el Dow Jones Sustainability Index, todos estos índices, lo que ha montado el sector privado es un montón de estándares que solamente ellos se entregan y dicen que todo está yendo mejor, pero vemos que el problema de los ecosistemas está cada vez peor, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la ciencia? Esa es la pregunta. ¿Cómo es la ciencia? Es como, como entre disciplinas, como transaccional a todas las disciplinas, integrar estas nuevas formas de medición que realmente nos permitan atacar los problemas de cambio climático
a lo que tenemos que enfocar el cambio climático, no crear estas métricas que han mostrado ineficiencia. Entonces es la ciencia, las ciencias duras, digo yo, como la física, geofísica, estos científicos que estudian realmente el cambio climático. Esta sería una forma de conectar esa verdadera regeneración que trae el cambio de paradigma. Sí. A ver, todo tiene su utilidad. Entonces, por ejemplo, el hecho de que BlackRock International, el mayor fondo de inversión del mundo, no me acuerdo cuántos trillones son muchos, adopte una métrica como ESG, que no es la métrica más revolucionaria ni mucho menos regenerativa, sirve porque manda un mensaje muy amplio y muy claro. Entonces son medidas de quizás bajo impacto, pero de gran alcance. Entonces, si 1 millón de personas dan medio paso, pues es medio millón de pasos, ¿no? Eso tiene que venir acompañado con unos estándares que son mucho más holísticos, si queremos llamarlos así, o más comprehensive, como se dice en inglés, y de más impacto, posiblemente en un primer momento con menos adopción. Entonces podría mencionar el ROC, Regenerative Organic Certification, el primer índice de producción orgánica regenerativa. Acaba de salir también un nuevo estándar de secuestro de carbono en suelo. El propio, digamos, eso para mí son los de punta, los de más impacto, menos adopción. Y en el medio yo pondría algunos estándares que yo creo que liberan mucha energía, en el sentido, ¿a qué me refiero con esto? Tomemos el ejemplo de la certificación B, que veo aquí hay varios amigos de la comunidad B. Tener ese estándar que te permite repensar tu modelo de negocio, digamos, si tomamos la misión del Sistema B, que es redefinir el sentido de la economía, eso es una misión amplia, es casi filosófica, ¿sí? Es muy importante, pero es necesario tener esa moneda de cambio, ese estándar que te pone en el camino, ¿no? Lo mismo podría decir en los estándares que estoy manejando ahora, que son estándares de carbono neutralidad. Entonces, que una empresa diga, yo hasta el 2050 voy a ser neutro en emisiones de carbono. No sé hoy muy bien cómo lo voy a hacer, pero lo tengo diagnosticado, me lo audita una tercera entidad con capacidad para ello, y yo me obligo a reportar. Yo creo que ese tipo de estándares que están basados en principios, más que en cumplir toda la lista de cosas, que eso es más bien ESG, sirve mucho en generar movimiento. Y así lo es, así lo vemos. El crecimiento de las empresas B ha sido muy fuerte y va a más. La cantidad de compromisos para carbono neutralidad está aumentando. Ayer mismo Brasil publicó sus metas de carbono neutralidad a 2060, algo que no imaginábamos debido a los últimos aires políticos de Brasil. Entonces, digamos, esto mueve cosas y yo creo que los nuevos paradigmas hay que, de nuevo Bernardo Toro decía, los principios se resuelven en rutinas, ¿no? Estas ideas tienen que aterrizar en herramientas que liberan esa energía y luego cada emprendimiento va entendiendo cómo navegarlos. Con eso viene el greenwashing, seguro. Yo, digamos, no le temo al greenwashing en el sentido de que si algo funciona, vendrá también alguien que busca aprovecharse de él, ¿no? Y bueno, hay que combatir eso, pero es una señal de que esto va para adelante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta del público? Juan Pablo, siempre bienvenido a esos escenarios. Me encanta que estés acá y que dile a Roberto que siempre te copie, te comparte y te incluimos en nuestra base de datos. Qué rico, eso es lo rico de Latimpacto, que tenemos gente de distintos sectores, con distintas miradas, de distintos países de América Latina. Así que siempre muy bienvenido.
Gracias, y de nuevo digo, como aquí somos varios investigadores, estoy en este momento en Barcelona, aquí en esta de Business School, y necesitamos encontrar todo esto, y es un tema que está creciendo en la literatura académica, pero queremos ir de la mano con practitioners, entonces mil gracias. A ti, muchas gracias. Juan, Camilo. Gracias. Gracias, Caro. Te reconectó con Fede, tu un vida gusto. pasada. Sí. Un gusto saludar a Fede, que además los últimos meses fueron bien intensos hace unos meses, justamente hablando de esto, y tenía una pregunta muy relacionada con lo que acabas de decir, Fede, y con algo que además está pasando recientemente, porque finalmente esto tiene que ver mucho con la reacción de los mercados frente a este tipo de iniciativas. Y Adrián mencionaba el caso de Danone. Creo que hay unos ejemplos de empresas, digamos, que la han logrado sacar y que están enviando unos mensajes de mercado importantes, como los que tú acabas de mencionar, pero por el otro lado llegan otros mensajes cruzados que todavía no sabemos si es un mensaje de preocupación, pero por lo menos no deja de generar como un poco de miedo el tema que el agua hoy haga parte de los mercados bursátiles, digamos, ¿cierto? Han pasado cosas como, no sé, hace unos meses se tomó justamente este mensaje regenerativo, las pantallas de Nasdaq, que no sé si te acuerdas, lo viste, unos mensajes de regeneración muy potentes de la nueva, del reset, ¿cierto? Pero la semana pasada, o perdón, hace unos días mismo Nasdaq crea un indicador económico, para el agua, digamos. Entonces, ¿cómo poder empezar a juntar todas esas iniciativas para crear unas señales de mercado más potentes? Finalmente el mercado pesa tanto que hay estas iniciativas, uno no sabe, digamos, si hay un equilibrio entre el ruido y la potencia de estas iniciativas, pero llega el mercado y parece que resetear esas iniciativas, digamos, como que no sé cómo lo ves tú, digamos, es más una reflexión de cómo hacer que el mercado reaccione, que la filantropía se junte, porque esos mensajes cruzados yo creo que generan casi que una esquizofrenia colectiva, digamos. Si yo le abro el espacio a mis pantallas, que son este mensaje tan potente en Nasdaq enviando mensajes regenerativos, y a los 2 meses doy el espacio para que se cree un indicador económico para darle al agua al mercado. ¿Cómo lo ves tú, digamos? Porque creo que esos son como unos mensajes que suben y que de pronto es como si lo bajaran a uno empujones de ese espacio que le dieron para tratar de generar un cambio. Wow, creo que no hay una respuesta sencilla a eso. Bueno verte, Juanca. Justo con Camilo estuvimos trabajando en propuestas de regeneración para sistema B y todo eso. Entonces, yo lo único que puedo decir a eso es ya como humilde ser humano, ¿no? El mercado lo hacemos nosotros, ¿sí? O sea, es mi compra, es mi decisión que mueve el mercado. Entonces, ahí yo creo que si algo que se merece comentar es el cambio personal, ¿no? Puedo citar, para que no se queden solo con mis palabras, pero una publicación que ha sido fundamental para mí y para millones, que fue Laudato Si, la encíclica del Papa, ¿no? No lo digo solo como católico que soy, pero he oído a científicos de otras religiones diciendo esto es uno de los mejores textos que he leído, es una posición realmente muy respetada. En esa, el Papa hace toda una descripción de la interconexión de las crisis, de la crisis planetaria, de cómo como sociedad hemos pasado a alabar al mercado y no a la creación, una cosa maravillosa. Y al final tiene un capitulito que dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y a mí siempre me llamó mucho la atención por lo sencillo que es eso, ¿no? Dice, aprendemos a vivir de forma más simple. Básicamente dice eso. Hay una frase que dice, reaprender a sorprendernos con lo sencillo, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, ¿qué es lo que nos está diciendo esta crisis, ¿no? En la que estuvimos en un lockdown? A mí personalmente me ha enseñado que un montón de cosas que yo pensaba que no podía vivir sin ellas, sí puedo vivir con ellas perfectamente. Y sin embargo, otras cosas que sé que no puedo vivir sin ellas,
les puedo dar más atención. Entonces, no quiero echar una moral, ¿no? Pero sí que creo que el mercado se mueve a base de decisiones personales, y el cambio personal es libre y personal, pero a lo que nos está llamando esta crisis y este momento del antropoceno, del COVID, de los mercados como están, de la especulación y la corrupción, de un montón de cosas que no son nuevas, sinceramente, desde el punto de vista humano. Lo que es nuevo es hasta qué punto las hemos llevado, el antropoceno. Pero nuestra conducta es, digamos, esto no es nuevo. Y entonces ahí sí que hay un cambio de conciencia colectivo. Perdónenme el concepto un poco New Age quizás, pero es importante y no es de ahora. Todas las tradiciones de sabiduría nos vienen diciendo eso. Y algo en que un poco para volver a regeneración, lo que muchos académicos expertos como Otto Scharmer y Bill Sharp dicen, todo proceso colectivo depende de la calidad de su participante, de la atención que le pone y de cómo ve las cosas y qué paradigma está utilizando cada uno de los participantes en ese proceso. Y ahí yo creo que volver a insistir en los paradigmas y en el de la regeneración, que simplemente es pensar cómo hago para devolverle más al sistema de lo que me ha dado. ¿Cómo hago que mis decisiones y mis procesos agreguen biomasa, agreguen confianza, ¿no? Agreguen humanidad? Ese es el design challenge. Y a partir de ahí cambiar todos mis procesos, ¿no? Los mercados hoy no lo están haciendo. Pero no nos olvidemos que los mercados somos nosotros. Si nosotros como consumidores no hay mercado. Muy bien, Fede. Qué bueno Pues, verte y gracias por la reflexión. A ti por las preguntas. Nos quedan muchas reflexiones. Qué rico habernos tomado este café virtual contigo y con todas las personas que nos acompañan. Esta virtualidad, así me encantó la frase que hiciste, a sorprendernos con lo sencillo, también nos ha enseñado a ser muy puntuales en América Latina. Estamos hora tras hora con reunión Zoom por Zoom, y sé que la gente empieza a desconectarse rápidamente, pero nos dejas, creo que logramos el propósito, al menos desde mi punto personal, de lograr esa inspiración, de tener como un par de frases que nos van a servir mucho para este fin de año, repensarlas y ver cómo vamos a arrancar el 2021 con todo este contexto que nos deja la pandemia y que nos está dejando, digamos, los años atrás. Yo creo que la pandemia simplemente fue un estallido que nos trajo muchos mensajes. Así que para ser puntual y por respeto a todos también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Federico, mil gracias por siempre ser tan generoso con nosotros, con Latimpacto. Los retos, Carla lo mencionaba bien y cada uno de los que participaron, y seguro cada uno que está callado también dice, hay que cambiar sustancialmente esta realidad. Entonces, gracias y seguimos conectados. Para quienes no volvamos a ver este año, felices fiestas, en paz, con mucho amor, salud y muchísimo bienestar para ustedes y sus familias. Gracias. Y esperanza. Gracias. Mucha esperanza siempre. Gracias. 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 Muchas gracias, Gran Carolina, charla. Federico. Gracias, Federico. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Siempre un gusto, Abrazos. siempre muy bienvenido.